Ok, pues un saludo a todos los que nos ven por internet. Vamos a iniciar el día de hoy y vamos a empezar con este canto que hemos también estado aprendiendo. Algunos ya se lo saben seguramente. Es el ¿qué salmo es? Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Dice, bien, vamos a orar para iniciar. ¿Alguno de ustedes, hermanos, que nos guíe en oración? Adelante, hermano. Bendícelo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al estudio. Hoy vamos a continuar en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los versículos. Permítanme nada más aquí. Ok, hoy continuamos con la lección 9. Vamos a ver Hebreos 3 del 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6. Y pues vamos a leer un versículo cada quien. Empezamos aquí con nuestro hermano Andrés. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Consideren a Jesús y trabajó todo lo que tiene sacerdote del descarnero. Igual fue fiel a lo que destinó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, que tenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Ok, hasta ahí, vamos a ver hasta el versículo 6, vamos un poco lento, sabemos, pero viendo cada detalle, ¿verdad? Para que quede claro. Y aquí la pregunta es, ¿qué papel ha desempeñado Moisés en el plan de Dios? Lo que hemos de estudiar hoy nos ha de llevar a entender el papel de cada cristiano en el plan de Dios. Es decir, a través de Moisés somos reflejados. Esto también va a cooperar para entender con mayor claridad el papel de Jesús en la obra eterna de Dios, la cual incluye nuestra redención, pero también nuestra santificación, así como la manifestación de la justicia y la gloria de Dios a toda la creación. Pero lo que empezamos a hacer también nos debe guiar a entender la forma en la que Dios se relacionó con su pueblo en el pasado y la forma en que lo hace ahora. Okay.
Bien, vamos a ver sobre el Hijo y la casa de Dios. Dice, aquí inicia de manera abierta la distinción entre los dos pactos. Aunque aún hoy no vamos a ver los dos pactos propiamente, aún no vamos a entrar de lleno al estudio de los dos pactos, empezamos a ver ya una comparación entre ellos. Entonces dice, aquí inicia de manera abierta la distinción entre los dos pactos al hacer una comparación entre el papel de Moisés y el de Jesucristo. Jesús fue fiel al que lo designó. Ok, esto es algo que debemos ver en Juan 17:4. Entonces continuamos con nuestra hermana Nati en Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ok. Jesús le dice al Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo que terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, Jesús está como rindiendo un informe de que ha finalizado en ese momento, en Juan 17, la obra que el Padre le entregó. Por eso el escritor de Hebreos dice que Jesús fue fiel. Ok, ahí también era para llenar, ¿verdad? Jesús fue fiel al que lo designó. El Padre le dio una obra, él fue fiel llevándola a cabo. Del mismo modo, Moisés fue fiel en toda la que, dice el pasaje, en toda la casa de Dios. Ok, para ello vamos a leer Números 12, del 6 al 8. Vamos a seguir ahí la lectura con Zoe, Eliseo, Natán. Números 12, del 6 al 8. La profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente, no hay dichos oscuros si él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no te dieron a ver contra mí, mi siervo contra Moisés? Ok. Entonces vamos a ayudar ahí lo que Dios dice acerca de la fidelidad de Moisés. Él les dijo a Aarón y a María, cuando los reprende en este pasaje, les dice, oigan mis palabras, si entre ustedes hay, ¿qué cosa? Profeta. Ok, si llega a haber profeta en el pueblo de Israel, esto es lo que dice Dios. Yo el Señor me manifestaré a él en, bueno, primero es visión y luego sueños. En visión hablaré con él en sueños. Noten la distinción, a los profetas Dios les habla en visión y en sueños, pero dice, no así con mi siervo Moisés. Y entonces él señala, en toda mi casa él es fiel, que es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. En toda mi casa él es fiel. Dios da testimonio de Moisés en eso y argumenta más. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y no en dichos oscuros. Es decir, a él yo le hablo directamente las cosas. No de modos que lo tengan que interpretar. Y esa es una parte importante porque esto coloca a Moisés en un puesto especial. Dice, y él contempla la imagen del Señor. Que pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. Esto nos enseña el lugar tan privilegiado que Dios le había concedido a Moisés, del cual ningún otro ser humano ha disfrutado.
a nadie le habló Dios de esta manera como a Moisés, y de nadie dio Dios este testimonio de esta manera. Dice, es por eso que la carta nos lleva a entender la preeminencia de Jesús al hacer la comparación con aquel a quien Dios dio este gran honor entre los seres humanos. Es decir, Dios se reveló a través de Moisés y después de él a la misma altura a través de Jesucristo. Por eso, cuando compara a Moisés, que es lo que las personas tenían como lo máximo en comunión con Dios, es el punto de comparar a Jesucristo para manifestar que Él está por encima. ¿Sí queda claro esto? Es decir, Isaías, Elías, Eliseo, grandes profetas, no estuvieron al nivel que Dios colocó a Moisés. Ahora, no porque ellos no lo fueran, sino porque Dios no los puso así, sino que Dios colocó a Moisés en un lugar especial. El único que lo supera es Jesucristo, en el lugar que Dios colocó a Moisés. Por eso la comparación. Y entonces sigue diciendo, por eso lo siguiente que la carta dice es que Jesús ha sido considerado digno de más que, ya volviendo a Hebreos 3, ok, más gloria que Moisés. Jesús ha sido considerado de más gloria que Moisés. Porque el punto importante es que dentro de todo el pueblo judío, quien tenía ese lugar de más alta estima era Moisés. Y al poner esta comparación con Jesús y señalar que es digno de más gloria que Moisés, entonces está señalando un lugar, como dijimos ahí, la preeminencia, un lugar especial por encima de todo. ¿Ok? ¿Esta comparación va quedando clara? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Ok. Con esto empieza la comparación que nos debe llevar a entender el sentido de superioridad del nuevo pacto. Pero para ello debemos ver la explicación que nos brinda la misma frase. El constructor ¿de qué habla ahí? De la casa, ¿verdad? Estamos en el versículo 6, de hecho. Perdón, no, en el 3. Ok, el constructor de la casa tiene más honra o gloria, depende de la versión que tengan, que la casa. Es decir, una persona construye una casa, queda bien bonita. ¿Quién tiene más honra? ¿La casa que está bonita o el que construyó la casa bonita? Exactamente. Entonces, el constructor tiene más honra o más gloria que la casa en sí. Bueno, entendemos por esta comparación que el constructor, ¿quién es? Al tomar esta comparación, ¿a quién le asigna el lugar del constructor? A Jesús. El constructor es Jesús y Moisés está incluido en la casa. ¿Ok? Él no es la casa, él es parte de la casa. ¿Ok? Entonces, con esto ya colocó un punto de comparación muy, muy grande, porque ya coloca a Jesús como el constructor y a Moisés dentro de la casa que está siendo construida. Bueno, es interesante que en varios pasajes Jesús mismo es señalado como el fundamento de la casa o la principal piedra del ángulo. Miren, vamos a ver Salmo 118, 22, sigue Abisaí, Isaías 28, 16, nuestro hermano Andrés. 1 Corintios 3, 11, Luis. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ok, ahí se está refiriendo a Jesús, la piedra principal. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, leemos Isaías 28, 16.
así dice el Señor Dios. Yo pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, desierta, bien colocada. En ella no será perturbado. En ella no será perturbado, que tenemos que obviamente no habla de una piedra literalmente, sino de Jesús. Y 1 Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. ¿Cuál es Cristo? Porque Jesucristo es el fundamento de la casa, del edificio. Pero aquí está colocado como el constructor, dice, pero aquí la explicación que nos da la carta es que toda la casa es hecha por, como dice ahí, bueno, sobre todo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno. Alguien hace una casa, es lo que está señalando, pero el que hace todas las cosas es Dios. Toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Vamos a ver Hebreos 11:10. Ok, hablando en el caso de Abraham, en Hebreos 11:10 dice que Abraham mismo vivió por fe. Hay una rayita, ok. Vivió por fe porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo, y primero menciona arquitecto. Ok, el arquitecto diseña, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y está colocando una casa especial que Dios construye. Ok, aquí habla de una ciudad, una comparación, ciudad, casa, pueblo. Vamos a ver esto a lo largo de la Biblia, de hecho, sobre todo el Nuevo Testamento. Una ciudad, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Mateo 16:18, Ana. Ok, aquí nos dice, Jesús mismo dice que Él, ¿qué va a hacer? Edificará tu ¿qué? Tu iglesia. Jesús es el edificador, Dios es el edificador de la iglesia, la casa, la ciudad. Llevamos 3 términos, al menos en esto, ¿verdad? La casa, ciudad, dice en el caso de Abraham, la iglesia, en el caso de lo que Jesús declara, Él edificará su iglesia. Pero hay algo más que entender sobre esta comparación entre Jesús y Moisés. Y es que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como, volvemos a Hebreos 3, 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. A muchos les gusta ese término, el siervo. Hay siervo con C y siervo con S, ¿verdad? Que brama por las aguas es con C. Siervo es el que sirve. Ok. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. En la Reina Valera dice lo que se iba a decir, en la de las Américas le especifican lo que se iba a decir más tarde. Okay. Lo que se iba a decir más tarde. Ok, esto es interesante en esta comparación porque establece una diferencia notable entre el nuevo y el antiguo pacto, porque dice, es decir, que Moisés llevó a cabo su obra en la posición de siervo.
Y esa obra tenía que ver con lo que ocurriría en el futuro, porque dice lo que se iba a decir más adelante. Entendemos que se refiere a la obra de Cristo. ¿Por qué nos aventuramos, diríamos, aunque no es tal, a decir, a afirmar esto? Bueno, vamos a ver las palabras de Jesús. Dice, pues Cristo mismo dice, vamos a Juan 5, 45 al 47. Ok, Juan 5, 45 al 47. Yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no cree en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Ok, y el que crea a Moisés, Cree a Jesús. El que no cree en los escritos de Moisés no cree en Jesús. Interesante comparación, sobre todo cuando hay gente que dice que Moisés no existió, que es una fábula, etcétera. Jesús da testimonio de lo que Moisés escribió. Dice, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés. Ok. El que los acusa es Moisés. Si voy rápido, me dicen, ¿ok? El que los acusa es Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Vamos a ponerle un 10 a eso. Ok. Porque si creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí, ¿qué hizo Moisés? Escribió él. De mí escribió él. Es decir, que el Pentateuco, que son los 5 libros de la ley, que se atribuyen a Moisés, que él escribió, ellos tratan acerca de Jesucristo. Por eso cuando dice el escritor de Hebreos que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, por lo que se habría de decir después, entonces es el testimonio acerca de Cristo. Él fue fiel para que el ministerio de Jesús fuera conocido. ¿Ok? Entonces, más que una comparación, de pronto es una cuestión de relación y de ubicar el lugar de cada uno. Moisés tiene su lugar, Jesús tiene su lugar, porque en este modo lo que está diciendo es que Moisés sirvió a Jesucristo. Él tuvo el propósito de trabajar, llevar a cabo su obra con la finalidad de revelar a Jesucristo. Miren, vamos a verlo en Romanos 10:4. Para justicia a todo aquel que cree. ok, entonces, Cristo es el fin de la ley. Ok. La palabra fin aquí puede tomarse en 2 formas, como final o como propósito. Finalmente, valga la redundancia, cualquiera de las dos es lo mismo. La ley termina con Jesucristo, sostienen algunos. Yo me inclino más a la interpretación. La ley tiene como propósito a Jesucristo. Es decir, en las palabras que lo ponemos aquí, esto es, Cristo siempre fue el propósito por el que existió la ley. Desde el principio que le fue dada a Moisés la ley, su finalidad estaba en Jesucristo. Su propósito era llevar a Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué lo decimos? Bueno, vamos a Gálatas 3, 23 al 25. ¿Ok? Gálatas 3, 23 al 25. Sigue el siguiente versículo. bueno, vaya buscando la Gálatas 3:24. Bueno, si quieres seguir hoy con el 24. Creía para contigo que primero justificar y
El 25 ahora. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el tiempo. Ok, entonces lo que nos dice es que antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Confinados para la fe que había de ser revelada. La fe obviamente se está refiriendo a la fe en Jesucristo, que tenía que ser revelada en Cristo. De manera que la ley fue nuestro guía o tutor. ¿Ok? En la Nueva Biblia de las Américas ponen ahí en algunas versiones, las más antiguas, entre paréntesis, la otra opción de traducción, o la ponen en un número al pie de página. Ok, para entender que la ley es nuestro guía o tutor para conducirnos ¿a quién? A Cristo. Es decir, la finalidad de la ley era guiarnos a Cristo. Por eso el fin de la ley es Cristo, o el propósito de la ley es Cristo. La ley no era un fin en sí mismo, como lo atribuyen los mesiánicos, adventistas, sino que la ley tenía como finalidad llevarnos a Cristo. Por eso dice, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, es decir, ahora que ha venido Cristo y ya creemos, ya no estamos bajo el guía o el tutor que se entiende la ley. Si quieren ponerle ahí la ley, lo pueden hacer, o le pueden poner el guía o el tutor. ¿Qué significa? Por esa razón, tenemos claro que no nos corresponde guardar la ley, porque su propósito se ha cumplido en los que hemos creído. Las religiones que guardan la ley de Moisés, incluidos mesiánicos, adventistas, está bien mientras no hayan creído en Cristo. Es decir, no son salvos, pero una vez que creen en Cristo ya no están bajo el guía. Ese es el punto importante. Para muchos mesiánicos su religión es una religión muy moral y está bien, hace personas pues limitadas en el pecado porque aún no han sido salvas. Pero una vez que se convierten a Cristo, porque la ley a eso debe llevarlos, ya no están bajo el tutor o el guía, sino ahora bajo Cristo. Esto entiéndase de esta manera. Al hablar del tutor, hablamos de una nana que cuida al niño, y que una vez que el niño ha crecido y ha sido preparado, porque Pablo también utiliza el término ayo, que era un sirviente que se dedicaba a educar a los niños, lo mismo que en los tiempos de la reina Victoria, eran las institutrices para los niños de la gente rica. Una vez preparados, pues ya eran libres de ellos, porque ya no estaban bajo la dirección del tutor, ya se les había preparado. Entonces se entiende que una vez que viene Cristo, ahora estamos bajo Cristo, ya no bajo el instrumento que nos debía llevar a Cristo. La ley nos entrega en Cristo y estamos bajo Cristo. Esto es lo que Pablo le está explicando a los Gálatas. Y si Moisés fue fiel como siervo, bueno, no sé si hay pregunta en esto. Ok, si Moisés fue fiel como siervo, Cristo fue fiel como hijo. Y aquí está la comparación. Cristo es digno de más honra porque él es hijo y Moisés siervo. Ok, no es lo mismo el empleado que el dueño, ¿verdad? El gerente de la empresa es tu amigo y te dice, vente a la empresa y acá comemos en el comedor del exclusivo. Y llegas y está el gerente, el dueño, y dice, no, sálganse todos que yo tengo con mis amigos una fiesta. ¿Quién tiene prioridad? ¿El dueño de la empresa, o el hijo del dueño de la empresa, o el empleado? Es el hijo, y entonces el gerente dice, vamos al comedor porque acá va a estar el hijo del dueño. Porque en realidad no es lo mismo el que sirve como empleado o siervo que el que sirve como hijo. Un término que se ha mal usado mucho es el término siervo.
porque finalmente el siervo es de bajo nivel. Bueno, en este sentido, estamos hablando del siervo de mayor nivel, que fue Moisés. Pero Jesús, esta es la distinción, fue fiel como hijo sobre, y noten la diferencia, Moisés en la casa y Jesús sobre la casa de Dios. Ok, Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y este tema del hijo lo hemos estado viendo desde el inicio de la carta. Ok, vamos a ver las palabras de Jesús respecto de él como hijo en Juan 8, 34 al 36. ¿Dónde nos quedamos? Dice, ¿verdad? Juan 8, 34 al 36. ¿Usted? Treinta y cuatro, 35. Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecador. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ok, entonces Jesús le dice esto a los judíos. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y entonces asevera eso. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Porque no es parte de la casa. Entonces nota que estamos hablando de la casa, ¿verdad? El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Jesús como hijo permanece para siempre. Por eso tenemos que ser hijos para permanecer por la eternidad en esta casa que Dios construye. Porque el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El asunto es que por eso Cristo es digno de mayor honra que Moisés, porque Moisés trabajó como siervo, pero Jesús como hijo, y la verdadera libertad viene del hijo. Ok, este aspecto queda claro. Jesús como hijo digno de más honra, él es fiel como hijo sobre la casa de Dios, porque el hijo es el que da libertad. La ley por eso señala que no puede dar vida. La ley no podía dar vida, pero el hijo sí podía dar vida. Por eso la verdadera libertad está en el hijo y no en la ley. Lo que Moisés escribió, lo escribió como siervo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces permanecemos como hijos Exacto. Lo que Viene en el capítulo 2 es que no se avergüenza de llamarnos hermanos y lleva a los hermanos, o muchos hijos de Dios, a la eternidad, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso permanecemos, ¿sí, hermano? Los que han creído en Cristo. Los demás no. Ahora, los judíos antes, ¿cómo creía la gente? Porque no solo los judíos se salvaban antes de Cristo. Job no era judío, pero fue salvo. Tenemos evidencia de ello en las palabras de Dios. Mi siervo Job habló lo justo, etc. ¿Cómo se salvaban las personas? ¿Por qué se salva David y no Saúl? Porque David creyó en Dios, porque Saúl no creyó en Dios. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. La fe en Dios daba salvación. No nacían de nuevo, no eran transformados, pero eran salvos. Y tuvieron que permanecer
hasta que Jesús, en el seno de Abraham, llamó así Jesús el lugar, hasta que Jesús murió y resucitó, entonces fueron a la presencia de Dios, cuando dice que llevó cautiva la captividad. Bueno, es un tema más aparte, ¿no? Pero finalmente, la salvación solo es por medio de la fe. Y siempre ha sido así, por medio de la fe. En este sentido, lo que cambia de Jesús para acá es la revelación de Dios respecto de esa fe. Pero el hombre nunca será justificado por sus obras, incluidas las de la ley. ¿Por qué? Porque aunque Moisés dijo, el que guarde todas estas cosas será salvo, la realidad es que el pecado impide que cualquiera guarde esas obras. Hasta los reyes más perfectos, Josafat, Ezequías, Josías, pecaron, cometieron errores, necesitaban salvación. Fueron de los reyes más perfectos que tuvo Israel. Entonces, vemos que finalmente el pecado permanecía y lo único que traía salvación era la fe en Dios. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Vamos entendiendo por qué permanecemos en la casa, porque somos hijos, porque el Hijo nos hizo libres, que es lo mismo que en Hebreos 2 vimos, el Hijo a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, este tema, Cristo como hijo y nosotros como hijos, es de gran importancia para entender la trascendencia del nuevo pacto. Vamos a Gálatas 4, del 4 al 7, y seguimos con nuestra hermana Elvira. Gálatas 4, 4, y luego los siguientes versículos cada uno. 4, 4. Nacido bajo la ley, A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado del Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Ok. No Lo que estamos ahorita diciendo, cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, cuando era el momento correcto, es lo que nos está diciendo. Se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. ¿Para qué? Bueno, para que Dios enviara a su Hijo, nacido de mujer, es decir, la encarnación de Cristo como la naturaleza humana, nacido bajo la ley, porque él aún no moría, apenas nacía, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su, nuevamente, de su Hijo, a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo. Decíamos, a muchos les gusta, este es el lugar de privilegio porque es el lugar del cielo. Pero siervo significa acá, no significa acá. Entonces, en muchos lugares, pues siervo, ok, está bien el que sirve, pero por eso luego estaba el término diaconeo, ¿verdad? Ok, por lo tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Ese es el punto por el que permanecemos en la casa. Y si hijo, también heredero, ¿ok? Heredero por medio de Dios. Es un pasaje muy semejante al que está en Romanos 8, que vimos la semana pasada. Ok, este tema, hijos de Dios, se relaciona con el tema casa de Dios. Va notando cómo hemos ido viendo esta situación, la ciudad que Dios construye, su arquitecto, bueno, la casa de Dios, los hijos de Dios, la iglesia que Jesús edifica, todo esto se trata de los mismos que somos nosotros los creyentes,
Y dice, este tema, hijos de Dios, se relaciona con el tema casa de Dios, pues la carta sigue diciendo acerca de Jesús, es decir, volvemos a Hebreos 3, que fue fiel sobre la casa de Dios, cuya casa somos. ¿Quiénes? Nosotros. Y hay conceptos que tienen que quedarnos bien claros. Yo crecí en una iglesia, bueno, no crecí mucho porque es cuando era muy pequeño, pero la primera iglesia que yo tengo en mi mente, porque luego nos cambiamos a Tampico, era una iglesia, y de hecho eran tiempos más conservadores en la iglesia, no solamente que la iglesia fuera conservadora, pero los tiempos también eran más conservadores. Era muy, muy raro una iglesia donde te dejaran correr como niño. Y te decían, y se entendía, la iglesia somos nosotros. Culturalmente, quien ha usado el término iglesia para un edificio ha sido más el catolicismo romano y los ortodoxos griegos. Pero, ok, la iglesia somos nosotros, pero el lugar es el templo y la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Y uno crece con ese concepto de que el edificio es la casa de Dios. Sin embargo, si esto fuera verdaderamente comprendido, toda esa gente que le tenía una gran reverencia al edificio, tendría una vida de más reverencia si hubiera sido enseñada que la casa de Dios son las personas. Nosotros somos la casa de Dios. Somos la iglesia. Somos los hijos. Por lo tanto, vamos entendiendo que también somos la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es la Nueva Jerusalén. Vamos comprendiendo estos conceptos, ¿sí o no? Ok. Cuya casa somos nosotros. Esto no es raro para el cristiano que ha comprendido la obra de Dios, que sabe que Dios como constructor está edificando una casa con nuestras vidas, tal como lo dice Efesios 2, 20 al 22, que algunos saben hasta de memoria. Vamos ahora a Efesios 2, 20 al 22. Y todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, entonces vamos llenando ahí que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular, piedra del ángulo, ¿verdad? La piedra del ángulo, la piedra angular, en quien todo el edificio, ok, nuevamente vemos a Jesús como el fundamento y nos vemos a nosotros como edificio, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo. Entonces vamos viendo que el templo también somos nosotros, para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada, y ahí le aclaramos porque no se refiere al color, sino a la habitación, ¿verdad? O casa de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros somos el templo, somos la casa, somos la iglesia, somos el pueblo, somos lo que vemos en el curso 1. Las formas en que la Biblia se refiere a la iglesia. Y eso mismo a eso mismo se refiere 1 de Pedro 2, del 4 al 5. Vamos ahora a 1 de Pedro 2, del 4 al 5. Ok, entonces nos llama a venir a Él, a Jesús, como una piedra viva. Jesús es la piedra viva. Ok, venir a Él como una piedra viva. Desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así también nosotros, como piedras vivas, seamos edificados como
casa. Como casa espiritual. Perdón, casa espiritual. Como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigue señalándonos como la casa de Dios. Cada uno como piedra viva, no como ladrillos, porque todos son iguales, las piedras, ni una es igual a otra. Entonces todos somos diferentes, pero somos colocados en esta casa que Dios está edificando. Ok, y de este modo ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, el pasaje de hecho tiene mucho, pero nos enfocamos en el punto que estamos viendo de la casa. Esto nos enseña que ser la casa de Dios define nuestra relación con Dios. Por esa razón, hay un llamado firme al decir que somos la casa de Dios. Miren la parte final del versículo 6. Dice, cuya casa somos nosotros, volviendo a Hebreos 3:6. Y luego hay una condicionante, dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Conozco mujeres que se llaman Esperanza, pero ninguna que se llame Confianza. ¿Quedado bien, no? Bueno, ok, si retenemos hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Algunos dirían, ya ves, se puede perder la salvación porque si no la retiene, mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, es algo semejante a Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10, vamos a ver qué nos dice y terminamos con este pasaje. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ok, entonces este pasaje nos dice que esto es obra de quién? De Dios. Perseverar hasta el fin, retener nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza es obra de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Son buenas noticias esto o no? Que yo llegue a la meta depende más de Dios que de mí. Eso para mí son excelentes noticias. Y tenemos que tener esto muy claro, porque cuando uno pasa en su propia responsabilidad, su propia salvación, prácticamente se ha quedado solo. Entonces tenemos que entender la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a terminar, hoy nos disculpamos con los que nos ven por transmisión, empezamos un poco tarde por algunos detalles, pero confiamos en Dios. La próxima semana tenemos reunión de oración y los siguientes estudios estaremos, Dios mediante, empezando a tiempo y Dios nos lo concede. Vamos a orar para terminar y vamos a poner en las manos de Dios. Hemos estado orando por hermanos que han estado en situaciones difíciles, como Abraham, el hijo de Hilda, que ha estado en esta situación crítica en el hospital, por también la recuperación de Elizabeth de ese trasplante de córnea, que aún está delicada, me dice el hermano Enrique, pero va avanzando, gracias a Dios. Por Carolina, que en su tratamiento, pues también Dios se manifieste, porque es lento su tratamiento, pero que Dios sobre en ella le fortalezca. Y también nuestro hermano Guillermo nos pide que oremos por una situación que él
ha tenido que estar resolviendo una situación un poco difícil. Esperamos verle pronto en la iglesia, pero pongamos en manos de Dios su vida y todo lo que él está teniendo que llevar a cabo en este tiempo. Entonces, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para terminar el estudio de hoy. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos, Padre, primeramente por tu gracia sobre nosotros, y esta gracia se manifiesta en que nos has dado tu palabra para poder leerla, meditar en ella, conocerte mejor, Señor, a través de ella. Padre, confiamos que lo que estamos estudiando venga a dar a cada uno el carácter correcto como casa tuya, Señor, la identidad correcta como miembros de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, y que nuestra confianza no desfallezca, Señor. Sigue obrando en cada uno para que tú fortalezcas nuestra fe, nuestra confianza en ti, la gloria de nuestra esperanza también, para que vivamos esta vida de la manera correcta, Señor, principalmente en hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Abraham, Señor, y te pedimos por su salud, porque tú te glorifiques, Padre, dándole a él nuevamente, Señor, esta salud que él necesita, esta sanidad, Señor, en su cuerpo. Que tú obres, Padre, en él, en la vida de su mamá, Señor, y que la fe de ella también sea firme, tú le guardes y le permitas a ella ser fortalecida en su corazón, Señor. Rogamos también, Señor, por Elizabeth, por Carolina, porque puedan salir adelante en su tratamiento, Padre, y ponemos en tus manos la vida, el corazón y la mente de nuestro hermano Guillermo, para que tú le guíes, Señor, y fortalezcas su vida, Señor, que tú le guardes en todo tiempo, Señor. Y te pedimos, Padre, porque sigas trabajando en la iglesia, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en los diáconos, los ancianos, Señor, en los maestros de la escuela bíblica dominical, Señor, en cada uno de los que da el curso de la senda de crecimiento, Padre, en cada ministerio de la iglesia, Señor, que no se aparte tu mano de nosotros, podamos seguir creciendo, y a cada uno, Padre, los que tiene alguna necesidad, Señor, te pedimos que tú sigas supliendo, Padre, en el hogar y en la vida de cada uno, Padre, porque estamos en tus manos. Guárdanos, Señor, ponemos en tus manos la actividad del sábado de mujeres, para que tú te glorifiques también en ello y cada una de las hermanas sea edificada. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Les recordamos, el sábado a las 10 de la mañana tenemos el desayuno de mujeres. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de la transmisión y también aquí, bueno, ahorita nos organizamos.